Bien, y les comentábamos al inicio del programa, muy importante este tema porque sabemos que vivimos en un país donde hay mucha venta libre de ciertos antibióticos también y muchas veces desconocemos cómo es la manera correcta de poderlos tomar y siempre bajo la supervisión de un médico. Así que está con nosotros el doctor Guillermo Marroquín, él es médico internista y por supuesto es muy importante conocer sobre este tema. Bienvenido. Bien, gracias. Buenos días, muchas gracias por la invitación y pues a la orden para este tema bonito que vamos a hacer. Hablemos un poco, doctor, empecemos hablando de los antibióticos. ¿Cuál es la diferencia de estos con cualquier otro tipo de medicina? Los antibióticos son unos medicamentos o sustancias que únicamente combaten a las bacterias. Y es bien importante decir eso porque la mayoría de las infecciones que tenemos en el medio, pues la mayoría son virales. Y pues los antibióticos no funcionan para nada, para esto. Pero así como dijeron en la introducción, pues muchos de los antibióticos acá en el país son de venta libre y algunos los ocupan para mejorar algún resfriado, para mejorar algún tipo de dolor de cabeza, fiebre, dolor de garganta. Y es ahí donde empezamos a tener problemas de resistencia o de efectos adversos de los antibióticos o situaciones de que podemos incluso hasta comprometer nuestras vidas si nosotros somos alérgicos a algún tipo de antibióticos y que son de venta libre, tipo los beta-lactámicos. Ahí está la amoxicilina, ampicilina, etcétera. Ok, es decir, doctor, que bueno, eso solamente lo van a saber los doctores, si lo que yo tengo es ocasionado por un virus o una bacteria. Y solo cuando es ocasionado por bacterias es que se recomiendan estos antibióticos. Así es, o sea, tenemos nosotros criterios clínicos para saber o para, en la primera consulta, tener una idea de que puede ser una bacteria que está causando la infección. Por ejemplo, si tenemos infecciones respiratorias superiores, que son bien comunes y que la gente las ocupa para usar antibióticos, si tenemos dolor de garganta, pero que está acompañado de fiebre, de fuerte intensidad, y encontramos adenopatías, lo que le dice ganglios la gente, y nosotros lo chequeamos, pensamos que estos síntomas pueden atribuirse a algo bacteriano, encontramos pus, o sea, placas blanquecinas en las amígdalas. Entonces, eso sí puede ser compatible con una infección bacteriana y hay que darle un antibiótico, un beta-lactámico, tipo la penicilina. Pero si no tenemos nada de eso, que la mayoría de la gente... Es que uno casi siempre dice, como hay fiebre, hay infección, entonces antibiótico de un solo. Así es, pero si ya el examen físico no tienes placa blanquecina, no tienes adenopatías, la fiebre es una febrícula de 37,5, la mayoría de veces no es necesario el antibiótico y más te puede comprometer, porque el antibiótico pues no son dulces. O sea, tienen también sus propiedades benéficas, pero también tienen efectos adversos. ¿Y por qué a veces dan resultado? ¿Es por pura chiripa o...? No es que den resultado, sino que las infecciones respiratorias que son virales o cualquier otra infección viral, pues son ¿cómo te diría? Que se terminan en un tiempo prudente, sin necesidad de ningún tipo de medicamento. Y usted se tomó el antibiótico y piensa que fue por eso. Usted se tomó el antibiótico y piensa que por el antibiótico se ha autolimitado, esa era la palabra que quería decir, pero pues, se ha curado porque ese era el periodo de enfermedad por el virus. Por ejemplo, una gripe, un catarro común, incluso las influencias, esto. Solo tú ves que el dengue, que es un virus, solo con medicamentos para la fiebre tipo acetaminofén, hidratación, ahí vamos viendo al paciente que no se complique con un dengue que puede ser hemorrágico y que pueda dar complicaciones. Pero no necesitamos antibióticos. Ves que en el dengue no necesitamos antibióticos y es una enfermedad que puede llegar al paciente incluso hasta UCI y complicarlo. Entonces nosotros tenemos que ir reconociendo bien. Ahora, cuando ya nosotros tenemos un paciente
en donde los signos y síntomas nos dicen que puede ser bacteriano, incluso ahí hay que tener cuidado con qué tipo de antibiótico nos vamos a escoger, que vamos a trabajar. Porque hay ciertos, ¿cómo se llama?, órganos o partes del cuerpo en donde algunos antibióticos van a ser utilizados y otros no. Por ejemplo, en las infecciones respiratorias superiores, pues no vamos a utilizar un tipo de antibióticos que son exclusivos o más utilizados para las infecciones de la vía urinaria, por decirte así. O sea, tenemos que pensar bien en eso, en escoger bien el antibiótico. Sí. Y antes de escoger un antibiótico, lo más importante es hacer un buen cultivo. Un buen cultivo, por ejemplo, si tú tienes, ¿cómo se llama?, una infección urinaria. Okay. Entonces, la mayoría de pacientes, incluso algunos médicos, con ver un general de orina compatible con infección, ya le meten antibiótico al paciente. Cuando lo ideal tiene que ser, pues, tener al paciente con fiebre, ha tenido síntomas urinarios, ardor al orinar, fiebre, malestar general. Entonces, hay que empezar a dar un tratamiento para ver si ese es el que te va a funcionar. Nosotros ya los médicos sabemos cuáles son los antibióticos más utilizados para las infecciones urinarias, pero en ese momento, antes de empezar el antibiótico, empezarle a tomar un urocultivo. ¿Y para qué es el urocultivo? El urocultivo es para determinar qué tipo de bacteria es la que te está causando la infección. Incluso no cualquier cultivo, tiene que ser un cultivo donde se vea la resistencia o la cantidad mínima inhibitoria que la bacteria o que el antibiótico va a ser el mejor para la infección. El que está más cerca de cero es el que mejor se ocupa. Entonces vos ves ahí, por decirte algo, ceftriaxona, ampicilina, trimetoprim, vancomicina. El que está más cerca de cero y que sea resistente o que sea sensible, ese es el que vamos a ocupar. Ok. Es bien bonito todo eso. Sí. Sí, la verdad que es súper importante conocer y definitivamente es un tema muy amplio que necesita estudios, ¿verdad? Y eso solamente un médico pues lo conoce y uno tiene esa mala costumbre de automedicarse. ¿Qué pasa también? He visto que muchas veces, incluso en farmacias se recomiendan cuando se empiezan a ver ciertas infecciones en la piel o algo similar por alguna herida, o a veces solo te herís y te dicen, para prevenir la infección, tómese uno de estos antibióticos de venta libre. No es correcto tampoco, me imagino. Pues no es correcto. Incluso en otros países no se puede vender si no es con una receta médica. Yo creo que en algunos casos, algunos antibióticos ya tienen restricciones acá en nuestro país, que es bueno, pero hay otros que todavía sí son de venta libre y eso es en los que más tenemos problemas, por ejemplo, en las ampicilinas, en las amoxicilinas, que la gente lo toma como que le va a recuperar un resfriado. Y eso es lo que tenemos que ir educando a la gente, que pues el antibiótico no es un antipirético, o sea, que le va a bajar la fiebre o que le va a disminuir el dolor. Si le vas a dar antibiótico a un virus, es como que le des un matamoscas a algún animal que lo quieras matar y es para moscas. No sé si es lo correcto que lo pueda decir, pero no es la cuestión adecuada el uso de antibióticos. Y cuando nosotros tenemos al paciente enfrente hay que educarlo y ellos van, o sea, si nosotros lo educamos bien, porque la mayoría de salvadoreños, fíjense lo que les voy a decir, cuando van al médico, si el médico no le receta un antibiótico, entonces es un mal doctor. Y eso debemos de quitarlo, porque salen de la consulta y dicen, el doctor no me dejó antibiótico, no voy a ir donde otro que sí me deja antibiótico. Y no, o sea, todos los médicos están ya sabedores que hay unos indicaciones propias de los antibióticos. Los antibióticos, pues, algunos están hechos para eliminar la secuencia de las cuestiones del ARN o ADN, o sea, cuestiones de las bacterias que van a eliminar esa bacteria, de las otros que son de la pared de la bacteria. Y los virus no tienen nada de eso.
Entonces por eso no sirven de nada, más No que nos los pueden destruye. complicar, cabal. ¿Y realmente los antibióticos alteran o afectan a los riñones? Sí, bien importante lo que me acabas de decir, porque hay algunos pacientes que ya sea que tengan enfermedad renal por hipertensión arterial, por diabetes o por otras causas, si el paciente tiene falla renal y nosotros le damos la dosis inadecuada de los antibióticos, le podemos aumentar más la falla renal o le podemos aumentar más los efectos adversos o secundarios de los antibióticos, que pues puede ser anafilaxia, o sea, alergias, o puede ser que el riñón se empeore y pueda llegar hasta diálisis. O sea, hay que tener cuidado con el uso de los antibióticos en pacientes con falla renal. A veces ni sabemos que tienen falla renal, pero si nosotros le preguntamos, y usted tiene diabetes, tiene hipertensión arterial y tiene, es de larga evolución, puede que este paciente ya tenga falla renal y hay que tener cuidado con el uso de los antibióticos. Sí. La primera dosis puede ser una dosis máxima, una dosis adecuada a un paciente normal, pero de ahí tenemos que darle la dosis de los antibióticos y ajustarlo según la función renal. Lo vamos reduciendo, así dependiendo de la función renal del paciente para que no le vayamos a afectar. De verdad que es súper delicado este tema, ¿verdad? Usted nos mencionaba, doctor, sobre esto que es muy común en El Salvador, que se quiere siempre que le receten antibióticos y no debe de ser así. Pero también pasa que al momento que ya te recetan antibióticos, generalmente la dosis a veces dura 5 días. Entonces, o hemos visto que nos tomamos el antibiótico recetado y ya nos sentimos bien al siguiente día o a los 2 días y lo suspendemos y no cumplimos con la dosis que se nos ha indicado. ¿Puede también provocar algún malestar eso dentro de nuestro cuerpo? Porque también he escuchado que si no cumplimos las dosis también es malo. Sí, claro, o sea, como el ciclo de las enfermedades tienen una duración y por eso que los antibióticos en algunos casos los ocupamos por 5 días, digamos en las infecciones de vía urinaria simples pueden ser hasta 3 días, pero en el caso, por ejemplo, que tengas Helicobacter pylori, por decirte algo, que es una bacteria que te infecta el estómago y te puede dar una gastritis crónica, y que si no lo curas te puede dar hasta un probable, para que no se asusten, un probable cáncer de estómago. Pero el tratamiento, según las guías, dice que son 14 días. Si tú no te tomas los 14 días, puede ser que ese Helicobacter pylori sea resistente después y que ya no necesites solo 3 medicamentos, porque es una triple terapia, sino que vayas a ocupar 4 medicamentos y ahí se va complicando la cosa. Entonces necesitamos que el paciente, aunque ya se sienta bien, cumpla con el antibiótico. Yo a los pacientes cuando llegan a la clínica siempre les digo, tome el medicamento porque a los 2 o 3 días de tomar el antibiótico o tomar el tratamiento, pues ya se va a sentir mejor. Pero y uno lo suspende porque dice, ya me lo tomé. Pero termina el antibiótico, termina el tratamiento, porque si no puede tener una recaída, que esa recaída quiere decir que la bacteria se va a ser más fuerte y puede ser resistente y después puede ser más complicado. Y puede que por eso pase, cuando sí son infecciones, que en el año te pasa hasta 3 veces, porque nunca terminas el tratamiento. Sí, por ejemplo, de los casos más frecuentes que por qué está recurriendo, con infecciones son las infecciones de la piel, las tales celulitis. Y el paciente tiene, la celulitis es una infección en la piel, que pues la piel está enrojecida, con ardor, dolor, edema, o sea, inflamación, y se le da un tratamiento que tiene que ser como 7 a 10 días, pero el paciente, como te dije, a los 3 días ya está un poquito mejor, pero como mejoró, ahí tiene la celulitis otra vez. Y el problema es que la celulitis, o sea, estas infecciones de la piel, que son, la mayoría son por estafilococos, pueden ser más complicadas, puede ser resistente, ya no te ayuda la simple amoxicilina, que ya vamos a necesitar intramusculares. Y después, como ya te curaste, ya no te tomaste las inyecciones porque te dolía la nalguita, vamos a necesitar intravenosos y después meterte al hospital para curarte bien la pierna, y si no te curaste puedes perder la pierna, imagínate. O sea, son cuestiones pero hay que educar a la paciente, hay que decirle a la gente que necesitamos cumplir los antibióticos
cuando sean necesarios los antibióticos. Sí. Cuando no sean necesarios los antibióticos, no los tomen. Solo necesitamos tratamiento de sostén, le decimos nosotros, para evitar la fiebre, para evitar los síntomas de malestar, etcétera. Sí, definitivamente. Y bueno, esperemos que muchos también hayan aprendido en esta mañana para hacer ese uso prudente de los antibióticos, y siempre es muy importante acudir al médico porque son medicamentos que son bastante delicados y que definitivamente no los podemos automedicar. Esperamos que también conforme pase el tiempo también se puedan ir como dando algunos bajo receta médica exclusivamente, así como ya algunos se puede, pero todavía estos que quedan, ¿verdad? Porque muchas veces sí se hace este mal uso y podemos complicar algo en nuestro cuerpo. Doctor, me gustaría que finalizáramos con esas últimas recomendaciones y tal vez hablando y haciendo conciencia de esos antibióticos que sí son de venta libre y que son los más consumidos tal vez, y el peligro que puede dar esto si nosotros lo seguimos consumiendo sin consultar. Sí, la mayoría de la gente consulta por casos de gripe, casos de que piensan que tienen infecciones urinarias, y que ese tipo de antibiótico pues no sirve para eso, es mejor consultar. También al paciente que es diabético o que tiene alguna enfermedad de base, si tiene alguna infección, ya sea de la piel o que tengan un problema de respiratorio, urinario, consulte también, porque ese paciente diabético se puede consultar bien feo. Hace poco tuve un paciente que tenía un absceso diabético y de no haber ido a consultar, hubiera tenido un problema grave que tenía que haber sido visto en sala de operaciones para quitarle ese absceso. Pero con el antibiótico, los cultivos que le tomamos, determinamos que el cultivo había salido una bacteria que se llama estafilococo y fue resistente a muchas otras bacterias, antibióticos que le habíamos iniciado al principio y lo cambiamos y le dimos un antibiótico que sí era sensible, y con solo ese tratamiento de antibióticos salió adelante sin necesidad de ir a la sala de operaciones. O sea, le ahorró miles de dólares para evitar eso. Entonces los antibióticos tienen que utilizarse de una manera prudente, de una manera científica, como nosotros lo podemos hacer debido a las guías, porque ya tenemos unas guías cómo usar los antibióticos. Y pues trate de no utilizar los antibióticos de manera así inapropiada o ¿cómo es la palabra? Automedicarse. Automedicarse, sí. Ok, perfecto. ¿Cómo también podemos contactarlo, doctor, si necesitamos algún tipo de consulta, y en qué momento es necesario acudir al internista, a su especialidad? Pues el internista, así en grosso modo, es el especialista del adulto, así como cuando los niños están enfermos y van dando los pediatras, nosotros somos los que tenemos al adulto y sus complicaciones más serias. Entonces ahí estamos a la orden para este tipo de complicaciones del adulto. Y nosotros estamos aquí en la Tercera Avenida Sur, ahí por el Galaxy Bowling para Revita, en el número 3977, en el teléfono 69 39 29 84. Ok, perfecto. Y están apareciendo en pantalla también, si usted quiere buscar las páginas del doctor Guillermo Marroquín, aparece así como DR Guillermo Marroquín, para que pueda tener mayor información. Y también está apareciendo en pantalla el número telefónico. Estábamos hablando sobre el uso prudente de los antibióticos y bueno, le agradecemos muchísimo, doctor, por aclararnos muchas dudas y por acompañarnos en esta mañana. No, gracias, a la orden, siempre. Gracias. Vamos a continuar nosotros así con más de Hola.